Muy buenos días, tengan todos y gracias por acompañarnos donde sea que nos acompañas. Sé que nuestro ministerio abarca el área de Los Ángeles, pero sé de que se pasa la voz y tenemos amigos que nos están visitando tal vez de otro país y te agradezco por pasar este tiempo con nosotros y te quiero hacer la pregunta, pues, ¿cómo estás? Yo espero que estés bien. Sé que estamos pasando tiempos diferentes, tiempos retantes, tiempos difíciles, pero qué bueno que podamos contar con el apoyo del uno y del otro. Yo sé de que esta conexión es electrónica, pero saber de que espiritualmente estamos conectados el uno con el otro con Dios, eso nos anima y ojalá sientas ese ánimo. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie de llamados y enviados y ojalá esta serie, estudiando cada uno de esos personajes que hemos invertido ese tiempo, ojalá te esté llenando el corazón, ojalá te sientas de que, ¿sabes qué? Yo me relaciono con él, yo me relaciono con ella, esa es mi batalla, esa es mi lucha, yo quiero ver eso en mi vida. Y yo sé que para mí ha sido una aventura a poder abrir las escrituras y leer y aprender de cada una de ellas. Y el día de hoy no va a ser una excepción. El día de hoy va a ser, yo pienso, otra lección muy especial que pienso yo es muy pertinente con lo que estamos viviendo en este momento. Pero te quiero mostrar esta escritura solamente para recordarnos de este concepto de llamados y enviados. Y esta escritura está en Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 9, donde dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es una escritura que yo sé que les he mostrado en varias ocasiones, pero solamente para que nos recordemos de que servimos a un Dios misionero. Y Él nos llama de donde nosotros estamos, de nuestro paradigma, de nuestra realidad, de nuestras batallas, de nuestras luchas. Y en ese llamado nos transforma, nos llama a su luz, que es una luz admirable, es una luz perfecta, nos restaura. Lo que compartió Marlon hace unos momentos es una ilustración de eso, pero no nos deja ahí, sino que Él nos envía a una misión. ¿Para qué? Para buscar a otros, para llamar a otros a ese mismo llamado. Yo sé que cada uno de nosotros que ha recibido ese llamado está contento de lo que ya lo haya recibido. Pero en el espacio entre ser llamado y enviado, entre ese espacio, entre estos dos lugares, enfrentamos una lucha y una batalla muchas veces, donde no queremos ir, donde no estamos de acuerdo, donde no entendemos. No sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y la historia que vamos a leer el día de hoy, vamos a explorar ese espacio entre el llamado y el ser enviado, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a aprender de Jonás. Y el título del mensaje el día de hoy es Jonás llamado a un amor que rompe barreras. Jonás llamado a un amor, no cualquiera, un amor que rompe barreras. Ahora, Jonás tal vez sea una figura bíblica que tú estés familiarizado. Eres uno de los profetas menores. Si no entiendes eso, pues lo puedes investigar. Pero él fue un emisario, un mensajero de Dios que fue nombrado como profeta para comunicar el mensaje de Dios. Y él estuvo durante el periodo de Jeroboam II, si lo quieres buscar en las escrituras. Pero él tuvo una situación muy particular, porque usualmente los profetas que Dios llamaba, pues eran enviados al pueblo de Dios, a los israelitas. La mayoría de los profetas que tú y yo leemos son enviados al pueblo de Dios, pero hay unos cuantos, y Jonás es uno de ellos, que él es enviado afuera. Él es enviado afuera del pueblo de Dios, él es enviado a los ninivitas. Y nosotros lo conocemos porque pues Jonás es aquel que en lugar de irse a la misión que Dios los envió, ¿qué es lo que hace? Pues él va en la dirección contraria. Él huye, él se escapa, él toma un barco donde en lugar de ir a Nínive, él se va para Tarsis, que es un lugar bien alejado, millas separados uno de otros. Y durante ese proceso donde él se escapa, ¿qué es lo que ocurre en ese barco? Pues una gran tormenta. Dios envía una tormenta
donde los marineros dentro de ese barco están viendo qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir y se dan cuenta, ok, tenemos que pedirle a cada uno a su Dios, y luego llegan con Jonás y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no estás orando? Despierta, estaba dormido. Y luego él dice, ¿sabes qué? Estoy huyendo. Y dicen, caray, con razón estamos en esta calamidad, es tu culpa. Y bueno, él dice, ¿saben qué? Pues para que pare todo esto, aviéntenme. Y pues los marineros no lo quieren aventar, ¿verdad? Pero al final se dan cuenta, vamos a tener que aventarlo, y lo avientan al mar. Y es donde, ¿qué pasa? Lo traga un gran pez. Y yo sé que suena fantástico, ¿verdad? Suena como una historia que es una fábula. Y Dios es el autor de cada una de las historias en la Biblia y debemos creerlas tal y como las recibimos. Así que Jonás es tragado por un pez, y el pez adentro del pez Jonás está implorando, está reconociendo de que Dios es el único que lo puede salvar, ¿verdad? Has estado ahí anteriormente, pónganme ahí en el chat. Nos dice, Diosito, reconozco que tú eres bueno, que tú eres el que responde, que tú eres aquel que me puede salvar. Y pum, cuando llegue ese momento, ¡pum!, lo escupe el pez. Y luego Jonás es llamado por una segunda vez a Nínive, donde él va. Y ¿sabes lo que pasa? Pues él predicando ese mensaje, él es escuchado, el pueblo de Nínive cambia, el rey escucha el mensaje de Jonás y hace un decreto donde todos se tienen que poner en ayuno, todos se tienen que arrepentir. ¿Y qué es lo que sucede? Es ahí donde se lleva a cabo el arrepentimiento de ese pueblo de Nínive. Y quiero que recojamos la historia porque es aquí donde nos vamos a enfocar. En Jonás capítulo 3, en el verso 10. Y es ahí, después de todo lo que te conté la historia de Jonás, que tal vez tú estés familiarizado y si no puedes leerlo, es fascinante, muchas lecciones. Pero en el verso 10 del capítulo 3 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Siguiente verso, dice en el capítulo 4, verso 1, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba yo en mi tierra? Por eso me anticipé, ¿a qué? A huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, y es la única ocasión de paso en todo el libro de Jonás donde él se alegra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Este es el final del libro de Jonás. Es muy interesante porque este libro termina con una pregunta. No sabemos la respuesta. Pero podemos asumir algo muy especial porque el escritor del libro de Jonás es Jonás, como muchos de los profetas. Así que de alguna manera podemos asumir que Jonás no solamente experimentó esta lucha entre el ser llamado y el ser enviado,
sino que él experimentó un cambio, una transformación, al grado de que él tuvo la valentía de escribir la historia para que fuera nuestro testimonio. Hubo un arrepentimiento y yo pienso que esta historia también nos llama a nosotros a reconocer ese mismo cambio. Dios es amor. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Di amén ahí en el chat. Dios es amor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiero que el chat se llene, ¿verdad? Dios es amor. Y yo sé que queremos su compasión para nosotros y para los nuestros, y cuando nos va bien, y cuando Dios demuestra su amor, y cuando las cosas están como que, wow, Dios, qué especial eres, estamos de buenas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal cuando Dios nos pide algo más? ¿Qué tal cuando Él nos pide sacrificar? ¿Qué tal cuando Él nos pide salir de nuestra zona de confort? ¿Qué tal cuando Él hace que esos planes perfectos que teníamos en mente se cambian? Ya esas metas, esos sueños, se ven que no se van a lograr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las cosas no están al mismo grado que nuestras costumbres lo dicen? Porque todos aquí estamos acostumbrados a algo, ¿verdad? Pero cuando alguien te mueve tu café, cuando alguien pone algo donde no, hey, te molesta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios hace eso contigo y te saca de tu costumbre? Te hace salir de tu área familiar, te hace vivir cosas diferentes, te hace experimentar o te llama a hacer cosas que no tal vez entiendas, como tal vez amar al desconocido, amar al que es diferente que tú, que no habla tu lenguaje, que no se ve como tú, que no es de tu misma cultura, que no es de tu mismo estado social, que es tal vez el pobre o es más rico. Amar al que es difícil de amar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a hacer con eso? ¿Cómo respondemos? Y cuando nos llama a extendernos aún más que eso, a amar al que nos ha lastimado. Amar al que nos ha ignorado. Amar al que nos ha traído pesar y tragedia a nuestras vidas. ¿Qué tal cuando Dios nos llama a perdonar? Cuando leemos la historia de Jonás, eso nos impresiona un poquito y decimos, wow, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué Jonás está oyendo? Pero ojalá estés empezando a ver algunas razones que te puedan ayudar a entender por qué Jonás respondió así. Sabes, los ninivitas eran asirios y los asirios hicieron grandes tragedias, trajeron gran calamidad a los israelitas, de gran manera. Ellos eran paganos, eran malvados. Por esa razón Dios se compadeció de ellos y mandó a Jonás y dijo, ve donde ellos y háblales, porque ha llegado la maldad a su grado. Y puedes ver el corazón que tiene Dios para con ellos, pero ellos eran malvados. Y Jonás sabía eso. Pero ahora Jonás tiene que salir de su zona de confort y tiene que ir a predicarles a ellos. Y es aquí donde dice que él huye. Te quiero contar un poquito de la historia de un hombre que se llama Simón Wiesenthal. Aquí puedes ver una imagen de este hombre, y este hombre es un sobreviviente, ya falleció, pero este hombre es un sobreviviente de campos de concentración nazi, es un hombre judío. De hecho, hay un edificio al lado, junto del Museo de Tolerancia, aquí en Los Ángeles, que tiene su nombre. Él empezó una fundación. Pero brevemente, para hablarte de este Simón Wiesenthal, él fue testigo cuando su propia madre fue llevada por los nazis para un campo de concentración. Y luego después fue testigo cuando llevaron a su abuela y más de 80 de sus miembros de su familia a un campo de concentración para ser ejecutados. Él mismo fue llevado. Y en una ocasión donde él estaba sirviendo en un hospital, una enfermera lo llama y le dice, mira, hay alguien que te quiere hablar. Y lo lleva a este cuarto y está un hombre completamente vendado de pie a cabeza. Lo único que no estaba vendado era su boca, su nariz y sus oídos. Y este hombre le dijo,
¿sabes? Estoy a punto de morir y no me queda suficiente tiempo. Yo he sido la causa de la muerte de tanto de tu pueblo, de tanta de tu gente. Y le empezó a contar de cómo él mató a 300 judíos, que los encerró en un lugar, en un cuarto, en un edificio, y encendió todo ese edificio. Y los que trataban de escapar, él mismo le tiraba, pero él estaba diciendo, necesito que alguien me perdone. Necesito que alguien de tu pueblo me perdone. Y Simón Wiesenthal estaba ahí y no sabía qué hacer. ¿Y sabes lo que hizo? Él salió de ese cuarto sin perdonar a ese hombre. Y a raíz de eso escribió un libro que se llama El girasol, The Sunflower, donde narra de este evento y donde él le pregunta a mucha gente qué debía haber hecho, perdonarlo o no. Y muchos decían, no debiste haberlo perdonado o no te tocaba a ti perdonarlo. Pero el punto de la historia es, ese era el grado de la pasión. Ese era el grado del sentimiento que un hombre tal vez como Jonás tenía ante un enemigo y decía, yo no voy a ir a predicar a esos hombres, a esas mujeres, porque no se lo merecen. Yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde tú estás el día de hoy? Hay tanto lo que está sucediendo en el mundo del día de hoy, ¿acaso no? Hay tanta tensión cuando salimos a las calles. Y yo te lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Jonás estaba desconectado de su mundo alrededor. Jonás estaba desconectado de su mundo alrededor. Él estaba anuente a lo que estaba pasando en su propio país y, según entendemos, fue exitoso predicando en su propia tierra. Pero cuando Dios lo llama a predicar ese mismo mensaje que él entiende, porque él le pidió a Dios dentro del vientre de ese pez que lo salvara, porque él era el único que podía salvar. Ahora cuando le tocaba a él tener ese corazón para otros, estaba renuente. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Quiero que veas aquí estas escrituras. Dice en Jonás 4:10, el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda. ¿No habría yo de compadecerme? Jonás estaba desconectado de su mundo alrededor. Dice, mira lo que dice ahí, esa escritura en Jonás capítulo 1 en el verso 5. Cuando estaba escapando en ese bote, dice, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar a cada uno a su Dios. Mira, hasta los paganos estaban clamando a su Dios. Y al lanzar al mar lo que había en el barco, Jonás en cambio había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿Estás durmiendo? Esto es un llamado para mí. Sinceramente, este estudio me hizo hacerme la pregunta, ¿estoy desconectado del mundo alrededor de mí? Yo sé que muchos de nosotros dicen, ¿sabes qué? Esta cosa de Zoom, espero el día que ya pase porque ya quiero reunirme como normalmente lo hacía. Y ¿sabes qué? Yo no sé cuándo eso va a pasar, pero eso es lo que estamos haciendo ahora. Y algunos de nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo voy a esperar hasta cuando regresemos porque ahí voy a invitar a mis amigos. ¿Sabes qué? Hay amigos hoy en día que necesitan escuchar de Dios. Y no importa qué tipo de invitación sea, si sea por una llamada de teléfono, si sea por una llamada de Zoom, si sea por lo que sea. Hay tensión racial y lo estamos viendo. ¿Sabes qué? Este Jonás tenía un celo patriótico tan grande que lo estaba haciendo ciego de lo que estaba pasando en otros países. Y Jesús y Dios ambos tienen un corazón tan grande para cada pueblo y nación, no importando el lenguaje, no importando edad, no importando porque él es joven o él es viejo, lo que sea. Ese es el corazón que Dios nos llama a tener, y Jonás estaba tan desconectado de su mundo alrededor. Pero te quiero compartir esto. La providencia de Dios
es para nuestro despertar. La providencia de Dios es para nuestro despertar. ¿Te diste cuenta de que él se escapa, pero Dios le manda una tormenta? Pero luego le manda un pez. Y luego llega a Nínive y se está quejando. Y sale y se hace una chocita. Y Dios, ¿qué le da? Le da una vid para darle sombra, pero le da un gusano. ¿Sabes? Dios provee. Dios nos manda tormentas y nos manda peces. Nos manda vides y nos manda gusanos. Nos da victorias y nos da retos. Todo con el fin. En esta historia podemos ver de que estaba tratando de despertar a Jonás y decir, ¿estás viendo que yo te amo, que yo amo a los demás, que quiero despertarte, que quiero utilizarte, que quiero enviarte? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ve, anda, despierta. En 3 ocasiones vemos en el libro de Jonás ese llamado. Ve, anda y proclama. Y tú y yo hemos sido tan bendecidos por Dios. O sea, yo sé que muchos de nosotros podemos hacer eco de lo que Marlon esta mañana compartió. ¿Sabes qué? Yo llegué y yo no sabía qué significa ser un padre, ser un esposo, ser un hombre como Dios me llamó a serlo. Y fuimos restaurados por ese llamado. Alguien vino a nuestras vidas y dio de su amor, rompió las barreras de que éramos desconocidos, lo que sea. Cada una de esas providencias de Dios era para ayudarnos a despertar. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Está mandando hoy Dios una tormenta en tu vida y estás despertando o estás allá abajo como Jonás estuvo dormido, desconectado? Mira lo interesante ya para ir concluyendo en la historia. Dice en el verso 6 del capítulo 4, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Como te dije, es la única ocasión donde se alegra. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano lo hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía, con deseos de morirse. Wow, hace unos versos estaba tan contento, ¿verdad? Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? O sea, Dios estaba tratando de hacerle tener un poquito de sentido y dice, claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. ¿Has tenido un berrinche antes? Un berrinche al grado de que ni tú mismo te das cuenta de lo que estás haciendo. Yo te quiero ponértelo de esta manera, lo que estaba experimentando este Jonás. Desconexión espiritual causa caos emocional. Desconexión espiritual causa caos emocional. Tú y yo leemos esta historia y tú dices, ¿qué es lo que le está pasando a este hombre de Dios, profeta? Que tuvo éxito en Nínive. O sea, ponte a pensar en eso, aunque estaba batallando, aunque estaba huyendo, pero cuando fue, los ninivitas cambiaron. Pero él estaba tan desconectado espiritualmente, necesitaba ayuda, que él estaba en un caos emocional. ¿Has estado tú en un caos emocional donde estás en grandes alegrías y luego ¡pum! Caes a grandes tristezas? Y sabes, lo que yo te quiero decir es de que tú y yo necesitamos estar arraigados espiritualmente para que haya estabilidad emocional. En estos momentos, en estos días, necesitamos estar tan arraigados espiritualmente porque hay mucho allá afuera que nos reta. Y Dios nos está llamando para tener corazones compasivos, para tener amor que rompe barreras, para alcanzar. Esto no es un tiempo donde nosotros como cristianos debemos estar cruzados de brazos, esperando, acostados, durmiendo, sino despiertos, alertas, atentos. Yo quiero finalizar con este llamado para cada uno de nosotros y es así de sencillo. Conéctate. Conéctate.
Están pasando cosas a tu alrededor. No hagas ojo ciego. Hay personas que están necesitadas de ayuda. Conéctate con ellos. Dios permite y Él hace algo en nuestros corazones y en nuestras mentes donde dice, llama a fulanito, llama a fulanita. Conéctate con personas. Compárteles, escúchalos. Dios quiere alcanzar, Dios quiere utilizarte. No es hora de estar sentados, sino de permitir ser utilizados por Dios para conectarnos, para ver a quién Dios quiere llamar, para poder ver ese gran amor que Él tiene, un amor que rompe barreras. Hermanos, amigos, los quiero mucho. Espero que el día de hoy esto les haya servido. Un gran abrazo y nos vemos